Hola, queridos amigos o personas que están en este momento escuchando este mensaje. La verdad es que queremos nosotros dar nuestro testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Somos de Chile. Esto yo sé que va a las naciones, especialmente a un país como Noruega. Una petición de nuestra querida amiga y hermana Cecilia Robles, que fue alguien muy importante en nuestra vida en esos primeros años de conocer al Señor. Así es que nosotros somos, en este momento, estamos viviendo en la zona interior de Chile, Belloto, Quilpué, pero Mónica era de Viña del Mar y yo de Valparaíso. Y fue así como Dios nos unió para hacer matrimonio. Hoy día ya tenemos 34 años de matrimonio y tenemos tres hermosos hijos. Nuestro hijo mayor Sebastián, nuestro hijo del medio David y Natalia. Y damos gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero bueno, nosotros cuando ya teníamos 3 años, todo iba bien, pero cuando teníamos 3 años de matrimonio, hubo un quiebre en nuestro matrimonio, un quiebre bastante complicado y bastante difícil. Eh, para mí y para Mónica fue difícil en diferentes etapas. Para mí, y es lo que yo voy a hablar, Mónica va a hablar de su etapa, de su periodo, de su tiempo. Pero en mi caso fue tal la magnitud de esta separación al ver que mi esposa se iba de casa y ver que mi hijo, que tenía 3 años, Sebastián, se iba de casa. Yo decidí en esa noche, cuando veía cómo se retiraba el auto de su papá con Mónica y Sebastián, esa noche yo me tomé una botella de whisky entera de Johnny Walker. Y desde ese momento yo era jefe local de unas tiendas Bata, que son a nivel internacional, un proyecto que se llama RISI en Valparaíso. Mi tema en cuanto a lo que es profesionalismo iba muy bien, como les decía, era jefe local, pero todo este tema del matrimonio fue tanto el dolor que causó esa separación que yo solo quería mi muerte y comencé a beber alcohol, no me levanté más. De hecho renuncié a Calzados Bata, donde uno de mis jefes a nivel nacional en Chile me decía: Luis, esta carrera para ti recién empieza, hay mucho futuro en ti, no puedes hacer eso. Y yo lo hice igual, no podía seguir trabajando debido a esta situación y era morir. Pero en ese momento uno de los vendedores que yo tenía me habló de un señor, un viejito, que a él lo había ayudado y mientras yo estaba ahí en la cama, de pronto vi el Club 700 en la televisión y me acordé de este amigo y fui a ver a este viejito. Y este viejito era el pastor Oscar Dogma, que él era un pastor que era judío, venía de Israel, y él me dijo, mijito, busque el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a venir por añadidura. Yo no entendía mucho hasta los años, hasta hoy hemos recibido añadiduras de parte de Dios, hasta el día de hoy, que ya tenemos 34. Y en ese tiempo, bueno, yo le dije: ¿qué debo hacer, pastor? Y él me dijo: debes rendir tu vida, entregar tu vida a Dios. Y fue lo que hice. Y la verdad es que desde ese momento hasta el día de hoy, nuestra vida cambió al 100%. En un matrimonio, y quiero decirles a ustedes, matrimonio junto con la Mónica, en un matrimonio, el matrimonio es muy complejo y siempre van a haber dificultades. No podemos decir que desde ese momento todo cambió y todo fue flor de piel. No es así.
Porque el mismo Jesucristo, el mismo Señor Jesús, dijo: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Entonces, siempre van a haber dificultades, pero la diferencia es que ya no nos basamos en nosotros mismos, sino nos basamos en el Señor. Desde ese momento, la roca en nuestro matrimonio fue Dios. Y desde ahí vinieron, obviamente, un montón de situaciones complicadas, pero al final de todo, y recién hoy día lo conversábamos con la Mónica, al final de todo, quien nos sostuvo fue Dios. Y nosotros queremos, como matrimonio de ya 34 años, tenemos muchas cosas que poder decirte. Debes de buscar al Señor. Si tú tienes algún problema en tu matrimonio, si tú la estás pasando mal en tu matrimonio, cualquier situación, Dios es la respuesta. Dios es la respuesta. Este pastor que murió a los 96 años siendo hijo ilustre de la ciudad de Valparaíso, acá en Chile, fue un hombre que llevó mi vida al Señor. Y él me dijo: busca el reino de Dios y su justicia, y todo va a venir por añadidura. Y como añadidura vino el nuevo renacimiento en nuestro matrimonio. Y como les decíamos, ya llevamos 34 años. Así que les invito a conocer al Señor, a buscar del Señor. Nosotros estamos para ustedes. Estamos de repente estamos en Facebook, pertenecemos a la iglesia BMF Las Rosas acá en Chile, internacional, que está en todos los países del mundo, BMF, con el apóstol Lucas Márquez y la apóstola Ana María, y nosotros estamos para servir. Lo único que les podemos decir: Dios es un Dios de imposibles. Dios todo lo hace posible. Así que de mi parte yo les bendigo, y ahora dejo a Mónica para que pueda conversarles a ustedes. Bueno, hola a todos los que nos escuchan. Ahí, sí, la verdad es que hace ya tantos años, mientras mi esposo hablaba y recordaba, venía a la memoria muchos episodios de nuestra vida de matrimonio. Y la verdad es que sí, en esos tiempos, bueno, yo trabajaba en una notaría, y mi esposo me iba a buscar. Yo ya estaba haciendo los papeles para el divorcio, me hacían todo gratis. Ahí legalmente todo para mí era gratis. Y él comenzó a ir a buscarme, a llamarme. Yo no quería nada. Y bueno, yo en un momento le dije que sabía si se había cambiado religión, y me dice sí, que en realidad él había conocido a Cristo. Entonces yo le dije, pero tú, ¿cómo te cambiaste de religión? Le decía yo era católica, éramos católicos. Entonces dije, wow, ahora sí que te pasaste, le dije yo. Eso sí que ya la había como embarrado. y él insistió. Él insistía conmigo, y hasta que, bueno, llegó el momento en que yo dije, bueno, ya para que él me deje en paz, me deje tranquila, voy a acceder a su invitación. Y fue así como él me llevó donde el pastor Oscar Dogmack, ¿ya? Y fuimos a esa iglesia en Valparaíso, donde yo entré ahí con él. Yo ahí no veía las imágenes, no veía los ídolos, ¿cierto? Los santos. Entonces para mí era muy extraña la iglesia. Yo le decía, pero qué tipo de iglesia es esta? Y no veía tampoco al Cristo ahí en la cruz, veía la cruz así vacía. Entonces todo eso, soy muy detallista, me fijo en muchos detalles. Entonces veía todo eso, y él en silencio, mi esposo en silencio, hasta que pasamos ahí a la oficina del pastor. Y él me impacta su mirada, me impactan sus ojos. Todavía recuerdo sus ojos celestes, un hombre un anciano era, pero con mucha sabiduría y con mucho amor. Y él comienza a hablarme, y hasta que, bueno, el Señor después entendí, era el Espíritu Santo ahí, hablando a mi corazón, a mi espíritu, a mi vida.
y comencé a admitir, comencé a recibir, comencé a ser envuelta en esa manifestación del amor de Dios. Y créanme que fue algo sobrenatural, porque yo en ese momento entregué mi vida al Señor. Yo no tenía cómo haberlo hecho. Fue el mismo Señor, el Espíritu Santo, que tocó mi corazón, porque yo había sido la que me había ido del hogar, yo había dejado a mi esposo, me había ido con mi hijo pequeño, y bueno, yo no tenía esa revelación, no tenía esa verdad aún. Y fue en ese momento cuando recibí al Señor, yo después de eso fue maravilloso, porque fue algo tan grande donde yo me derramé en lágrimas. Yo quería hacer todo lo bueno, quería solamente a Dios en mi vida. Y bueno, de ahí yo lo único que le dije a mi esposo que quería estar con él. Quería estar con él, quería volver con él, y de ahí comenzó todo. De ahí comenzó todo, comenzaron las añadiduras, comenzó el trabajo para el Señor. Tuvimos muchas luchas, sí, hubieron luchas, pero estábamos juntos ya estábamos en Cristo, ya el Señor ya estaba obrando en nuestras vidas. Bueno, y también pudimos ahí trabajar juntos con Luis, con los niños. Ya tuvimos un llamado ahí para ser maestros de niños por 8 años. Estuvimos ahí trabajando, sirviendo al Señor, ahí para con los niños. Fueron años hermosos de mucho trabajo, pero fue muy, muy hermoso, y nuestros hijos ahí crecían ahí con nosotros, haciendo trabajos para los niños, ellos participaban de eso, y después también ahí comenzamos a participar más en la iglesia, en los matrimonios, en la oración, equipos de oración, y bueno, se dieron muchas cosas, se abrió camino para muchas cosas, y cada vez enamorados más del Señor hasta el día de hoy, sirviendo al Señor. Así que estamos muy contentos. De verdad que este es el mejor camino, la mejor decisión que uno puede tomar en la vida por el Señor, porque Él es el único que puede salvarnos, libertarnos, ayudarnos en todo. Vivimos muchas cosas, pero con Él es diferente, con Él todo lo podemos, porque Cristo nos fortalece, Cristo es el que nos da todo lo que necesitamos. Así es que eso es lo que les puedo compartir en pocas palabras en realidad, pero ese es nuestro testimonio en realidad junto a mi esposo. Bueno, un poco lo que decía Mónica, yo en el transcurso del tiempo, y es un poco lo que les comentábamos en un principio, siempre nos acordábamos del pastor Dogma, de esas añadiduras que él me habló en un instante en que todo estaba sin esperanza, sin ninguna posibilidad de que nuestro matrimonio se pudiera recuperar. No quisimos profundizar en nuestra situación, en nuestro problema, porque cada matrimonio tiene su problema, cada matrimonio tiene su situación, ¿cierto?, de separación. Nosotros hemos conocido con Mónica un montón de situaciones, ¿cierto?, y todas son diferentes. La diferencia es que tenemos un único Dios, y ese Dios fue el que diseñó el matrimonio. Entonces, en ese diseño es el que queremos que tú, que estás escuchando este mensaje, puedas envolverte en el diseño de Dios. Y es por eso que con Mónica hemos decidido, ¿cierto?, junto con nuestra amiga que está en Noruega, que es Cecilia Robles, de contar este testimonio. Bien decía Mónica que comenzaron a venir las añadiduras. Como bien decía, por 8 años fuimos maestros de niños. Esa fue una de las primeras, en un principio, añadiduras, ¿cierto? Luego vino la añadidura de llevarnos a la alabanza, a la adoración. Ese ministerio es un privilegio realmente, de adorar al que hizo el cambio en nuestras vidas, adorar al que
al que lo creó todo, adorar al que merece toda todo, la adoración. ¿ya? Como bien dice la Nosotros. Mónica, el que merece toda gloria, toda honra, toda alabanza. Y en eso ha sido algo pero tan maravilloso, porque Mónica de pequeña, miren cómo Dios hace todas las cosas, que dice que Él nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Mónica de chiquitita aprendió a tocar guitarra y ella le enseñó a nuestro hijo David, y David hoy día toca guitarra, le enseñó a Natalia, ella toca guitarra también, nuestra hija menor, ella toca guitarra, canta, toca teclado, nuestro hijo mayor toca teclado, y Mónica canta y toca guitarra, y por la gracia de Dios yo canto, y todos por la gracia de Dios somos ministros para Dios, somos ministros para Dios, y servimos a Él. Es maravilloso. Entonces, de ese Dios te queremos hablar, de ese Dios que necesita el mundo. Hoy día estamos viviendo, ¿cierto?, una pandemia a nivel mundial, no solamente en Chile, nació en China, todos ustedes saben, pero en medio de eso Dios está presente. En medio de ese dolor, Dios es el que da respuesta, el que da esperanza, el que da absolutamente todo. Entonces queremos invitarles a cada uno de ustedes, ¿cierto?, que escuche este mensaje, que conozcan a ese Dios que no avergüenza, ese Dios que cambia ambiente, ese Dios que sana, como decía bien la Mónica, un quiste, que sana un cáncer, que sana porque Él lo quiere hacer. Así que, no sé, Mónica, si quiere decir algo, pero yo ya me comienzo a despedir. Les bendigo, les amo, y aquí está Luis para servirles desde Chile. Así es, bueno, un Dios de amor, sobre todo un Dios de amor que no te juzga, un Dios que te escoge, un Dios que te ama, un Dios que quiere lo mejor para tu vida. Así es que bueno, eso podemos estar todo un día aquí contándoles muchas cosas más y vivencias, pero debes experimentarlo, debes aceptarlo en tu corazón. Eso es lo único que podemos decirte. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Así que sé un adorador de Dios, que es lo más importante que podemos hacer en esta vida, lo más grande que podamos tener y recibir. Así que les bendecimos. Les bendecimos. Bendecidos.